Ok, bueno, buenos días. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la inversa de Dirichlet. Ayer hemos definido lo que es la convolución de dos funciones aritméticas. Hemos visto que esta convolución es conmutativa, asociativa. Existe el elemento neutro para las funciones aritméticas, que es la delta. Ahora nos preguntamos, básicamente, qué tipo de... O sea, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. Ok, la vamos a escribir. Em, Pregunta, qué funciones aritméticas f tienen una inversa? Em, Tienen una función inversa para la convolución. Eh, es decir, o sea, ¿qué significa tener una inversa? Es decir, que exista otra función aritmética g tal que la convolución de f con g nos dé la función neutra, que es delta, ¿no? Delta, si recordamos, delta es la función aritmética tal que en 1 vale 1 y si no es 0, ¿ok? Entonces nos hacemos esta pregunta: ¿qué funciones aritméticas tienen su inversa para la convolución? Entonces vamos a responder esta pregunta haciendo una serie de cálculos, ¿ok? Y, y luego lo vamos a expresar a través de un teorema, ¿ok? Entonces, básicamente, entonces se debe cumplir, bueno, vamos a tratar de dar la respuesta, ¿ok? Entonces, se debe cumplir que básicamente esta convolución evaluado en n tiene que ser delta de n para todo n, ¿no ve? Ok, entonces, em, bueno, si recordamos la definición de convolución, la convolución es la sumatoria de f de d por g de n sobre d para todos los divisores de n. Esto tiene que ser igual a delta de n, ¿no? O sea, lo que he escrito acá abajo simplemente es la definición de convolución. O, bueno, escribir esto es lo mismo que escribirlo. Bueno, hemos visto que la convolución es conmutativa. Esto es lo mismo que escribir la sumatoria de g de d por f de n sobre d para los divisores de n igual a delta de n. O sea, eso es porque la convolución es conmutativa, ¿ok? Entonces, sobre todo vamos a trabajar con esta última condición, la 1, ¿ok? Lo que nosotros queremos calcular es la función g a partir de f, ¿ok? Entonces, para n igual a 1 se debe cumplir, para n igual a 1, básicamente esa sumatoria va a tener un solo sumando. Entonces, lo que se tiene que cumplir, cuando n vale 1, el único divisor de 1 es el 1. Entonces, g de 1 por f de 1 nos tendría que dar delta de 1. Eso es cuando n vale 1. Pero cuando n vale 1, o sea, delta de 1 es 1. Entonces, bueno, yo quiero calcular g. Entonces, g de 1 tiene que ser 1 dividido entre f de 1. Ok, entonces aquí acabamos de ver que la función g en 1 tiene que ser 1 sobre f de 1. Ok, y esto obviamente va a existir siempre y cuando f de 1 sea distinto de 0. Ok, f de 1 distinto de 0. Ok, entonces esa es la primera condición. Ok, entonces para n mayor o igual a 2, ¿qué va a pasar? Entonces tenemos, o sea, usamos lo de arriba, ¿ok? Entonces la sumatoria, esta sumatoria de acá, lo voy a dividir en, o sea, voy a isolar el término para n y para los divisores estrictamente menores a n, ¿ok? Entonces cuando d vale n voy a tener g de n por f de 1, ¿ok? Eso es cuando d vale n, más la sumatoria de g de d por f de n sobre d para los divisores de n,
ok, para los divisores de n, pero acá todos los divisores tienen que ser estrictamente menores a n, y esto tiene que ser delta de n. Ok, estoy reescribiendo 1, pero como n es mayor o igual a 2, entonces el delta de n vale 0. Ok, entonces si de aquí despejo, si de esta igualdad despejo g de n, voy a tener g de n igual a menos 1 sobre f de 1 por la sumatoria de g de d por f de n sobre d para todos los divisores de n de menores a n. ¿Ok? Entonces esta sería la relación que me permite calcular g. Esa sería una relación. Fíjense, con esta relación puedo calcular g siempre y cuando, o sea, g de n, siempre y cuando conozca g de d para los números menores a n. Entonces, esta es una relación recursiva, es una fórmula recursiva, si quieren. Es una fórmula recursiva que permite calcular g, siempre y cuando, o sea, g en n, siempre y cuando, no sé, hayamos calculado, siempre y cuando hayamos calculado g para valores menores que n, ¿no? Valores menores que n. Ok, entonces acabamos de ver dos cosas acá. Lo primero es que no toda función aritmética tiene su inversa. O sea, solamente van a tener inversa aquellas que satisfacen que f de 1 es distinto de 0. Entonces, si satisfacen esa condición, entonces se puede calcular la inversa de manera recursiva mediante esta segunda relación. Ok, mediante esta relación recursiva. Ok. Entonces, acá si definimos el siguiente conjunto, con todo lo que hemos hecho ayer, si definimos el conjunto, lo vamos a llamar el conjunto fm de funciones multiplicativas, no multiplicativas, perdón, funciones aritméticas que tienen su inversa. Bueno, le podemos dar cualquier nombre, fi, digamos. Es el conjunto, estamos hablando del conjunto de todas las funciones aritméticas tales que f de 1 es distinto de 0. O sea, este conjunto estaría formado por todas las funciones aritméticas tales que f de 1 es distinto de 0. Vemos que básicamente este conjunto forma un grupo abeliano. O sea, un grupo abeliano. Esto, como les dije en clase, bueno, lo de la estructura del grupo lo van a ver con mayor detalle en un curso de álgebra. ¿Ok? Pero grupo abeliano, básicamente para la convolución de funciones, ¿ok? Convolución o el producto de Dirichlet. O sea, grupo abeliano básicamente significa que la convolución es cerrada. Es decir, o sea, si se agarran dos funciones aritméticas, su convolución sigue siendo función aritmética, eso significa cerrada. La convolución es asociativa, eso lo vimos ayer. La convolución tiene un neutro, que es delta, ¿ok? Es como el 1. Y los elementos de fi, los elementos de este conjunto fi son invertibles, es decir, todas estas funciones aritméticas tales que f de 1 sea distinto de 0 tienen su inversa, ¿ok? Entonces, eso básicamente significa que sea un grupo, ¿ok? Y abeliano significa que la convolución es conmutativo, ¿ok? Que también lo vimos ayer.
conmutativo, o sea, este último, o sea, cuando uno dice grupo abeliano, significa que el grupo es conmutativo, ¿ok? Ok, entonces tenemos una estructura de grupo acá, tenemos una estructura de grupo, o sea, básicamente acá, este gráfico les hice ayer, perdón, en clase, aquí tenemos las funciones aritméticas invertibles, ok, entonces acá está, por ejemplo, el delta, y está la phi de Euler, está la de Mobius, porque mu de 1 y phi de 1 es 1, ¿no ve? Hemos visto y vamos a ver, o sea, vamos a ver otras funciones aritméticas más, como la suma de divisores, el número de divisores, etcétera. En general, si tienen una función f y tienen una función g, entonces el producto de Dirichlet f con g va a seguir siendo invertible, ¿no? Va a seguir siendo invertible. Ok, bueno, también podemos hacer la siguiente remarca, nota. Si quieren calcular, por ejemplo, la inversa de una convolución, o sea, la inversa de una convolución, esta va a ser como, o sea, va a ser la convolución de las inversas, o sea, va a ser, bueno, como es conmutativo, no hay problema acá, va a ser la convolución de la inversa de f con la convolución de la inversa de g, o sea, para f y g funciones aritméticas tales que, bueno, tienen que ser invertibles, ¿no? O sea, f de 1 distinto de 0 y g de 1 distinto de 0. Y donde esto, o sea, f menos 1, g menos 1 significa, o sea, bueno, es la notación, significa las inversas de f y g para la convolución, ¿ok? Para la convolución. Y bueno, lo mismo, la inversa, o sea, acá arriba lo mismo, ¿no? La convolución de f g inversa significa la inversa de la convolución de f y g. Ok. Bueno, eso respecto a la inversa de las funciones aritméticas. Voy a hablar de lo que les quería hablar ayer. Bueno, aprovechando, ayer queríamos calcular, les di un ejercicio, ¿no? Si f de n era n al cuadrado y g de n era la función phi de n, la de Euler. Entonces queríamos hallar, creo, la convolución de f con g en 30, ¿no ve? Ok. Entonces habíamos visto que la convolución de f con g en 30 es la sumatoria para todos los divisores de 30 de f de d por g de n sobre d. Y esto también lo podemos ver al revés, va a ser la sumatoria de g de d porque es conmutativo por f de n sobre d para los divisores de 30. Bueno, este n sería 30, ¿ok? Entonces esto sería la sumatoria para los divisores de 30. G es phi, o sea, sería phi de d por, y f es n al cuadrado, o sea, por 30 sobre d al cuadrado, ¿no? Entonces, ayer hemos hecho una serie de cálculos acá, y bueno, les dije que terminasen los cálculos, había que calcular varias funciones phi, pero aprovechando, lo vamos a calcular con Sage, ¿ok? Entonces, como les decía ayer, ustedes con el internet pueden entrar a esta página, la que está indicada acá, sagecell.sagemat.org. Ok, entonces les va a lanzar una ventana donde escriben los comandos, pueden escribir comandos, ok. Entonces Sage es un software matemático libre que nos permite hacer cálculos, muchos cálculos matemáticos.
Por ejemplo, podemos hacer cálculos con la función de Euler, ¿no? Si ponemos, por ejemplo, Euler phi, digamos, podemos poner Euler phi sería el comando para la función de Euler. Euler phi, por ejemplo, de 25. Bueno, ponemos eso, luego evaluate aquí. Lo voy a evaluar y me va a calcular phi de Euler de 25, que es 20. Ok, podemos poner incluso otras funciones aritméticas, o sea, básicamente es software, hace muchos cálculos. Estos son cálculos básicos los que estamos haciendo. Puedo poner también, por ejemplo, la función de Mobius, que es Moebius. Bueno, hay que aprender un poco los comandos. Mobius de 25 es de la función mu, que nos da 0, ¿no? Entonces, si lo cambian, por ejemplo, a, no sé, a 21, por ejemplo, Mobius de 21, lo evalúan y les da 1, ¿no? O sea, pueden hacer muchas cosas, pueden hacer gráficos, por ejemplo, vamos a graficar plot. O sea, plot nos permite graficar la función de Euler phi. Vamos a graficar la función de Euler phi, digamos, desde el valor 1 hasta el 70. Ok, vamos a hacer este cálculo. Entonces evaluamos y nos va a mostrar el gráfico de la función phi de Euler desde el 1 hasta el 70. ¿Okay? Entonces vemos que aquí es de sube y baja, ¿no? Medio cíclico, creciente, va subiendo y bajando. Entonces, bueno, lo que estamos escribiendo acá es bastante básico, tiene muchos comandos, como les dije. Ahora vamos a responder nuestra pregunta. Queríamos calcular la suma de la tarea, la suma de básicamente, ¿cuál es la idea? Es de Euler phi, o sea, de la función phi de Euler, evaluado, digamos, en i, ok, evaluado en i, por, aquí por, luego era por 30 sobre i, 30 sobre i al cuadrado, ¿no ve? Ok, eso estoy haciendo la tarea al cuadrado, esta suma para, entonces aquí la sintaxis es así, for es para, y que tiene que variar en, bueno, la sintaxis está en inglés, divisores de 30, entonces divisores, eso lo escribimos en inglés, de 30, ok. Esta es, a ver, esto tendría que funcionar, entonces estoy tratando de resolver la tarea directamente con Sage. Entonces la respuesta es 1595. Entonces, ¿qué es lo que tenían que haber calculado ustedes allá? Ok, bueno, y por cuestiones de tiempo me detengo acá. Muchas gracias.